Bien. Espérate, no, control. Ah, ¿qué es controlar? ¿Por qué se me abre? Controlar nuevo. Bien. Acá en este video lo que vamos a hacer es explicar un problema de la guía en el cual nosotros podemos aplicar lo que vimos en el video de grupo 3 en cuanto a la química catiónica del aluminio y a la influencia del pH la influencia del pH en cuanto a las especies de aluminio que predominan a distintos pH. Habíamos hablado del ion hexacoaluminio, hablamos del el hidróxido de aluminio y también del ion aluminato. Entonces, este problema lo que pregunta es, a partir de una solución que tiene esta concentración, 1 miligramo por mililitro, entonces en esta presentación de una página de Excel, yo lo que hice fue que la concentración de 1 miligramo por mililitro la transformé en molaridad, porque la voy a usar en constantes de equilibrio, así que necesito usarla. ¿Qué me pregunta? Me dice que se lleva un pH 8. Primero se lleva un pH 8 y indique si precipita todo el aluminio como hidróxido, ¿sí? Y luego me pregunta qué ocurre a pH si el pH se lleva a 11. Entonces me está preguntando cuáles son las especies que predominan a un pH y a otro pH. Si ustedes se acuerdan, aquí vemos en la presentación de aluminio, nosotros teníamos un gráfico que ilustraba esa situación. Acá está. Este gráfico ilustraba esa situación. Aquí veíamos a distintos pH qué es lo que ocurre con la solución. Bien, entonces, volviendo a la pregunta, tenemos la solución de esta concentración, yo la transformé en molaridad y me preguntan qué pasa a pH 8 y luego a pH 11. ¿Qué datos tengo? El producto de solubilidad del hidróxido de aluminio, que es 2,5 por 10 a la menos 32, y tengo también lo que se llama la hidrólisis del ion aluminio, ¿sí? ¿Cuál era la hidrólisis del ion aluminio? Aquí tengo la constante de hidrólisis ácida del hidróxido de aluminio, perdón. Eso yo lo podía ver acá en esta presentación. Yo veía la hidrólisis del hidróxido de aluminio, que lo podía escribir así o escribir así de una forma más sencilla, y ahí veía la hidrólisis y fíjense que es una hidrólisis ácida. Y esa tiene una constante de acidez que me da como dato el problema, la constante de acidez. Entonces voy a mi planilla Excel y aquí tengo entonces las ecuaciones que me interesa trabajar. El equilibrio de precipitación en el que está involucrado el hidróxido de aluminio, el dato de la expresión del KPS, el dato del KPS y luego la hidrólisis del hidróxido de aluminio. La hidrólisis planteada son equilibrios, la expresión de la constante. Fíjense que la expresión de la constante no está presente el hidróxido de aluminio porque es un sólido, ¿sí? Y el valor de la constante. Entonces, ¿qué hago yo acá en esta planilla Excel? Lo que hago es estudiar la situación, qué pasa a distintos pH, voy aumentando. Por ejemplo, el pH 8 es el que me preguntan acá. Fíjense, lo puedo poner como en amarillo. ¿Qué pasa a pH 8? ¿Qué es lo que voy calculando los distintos pH? Calculo la concentración de aluminio en equilibrio con el sólido, ¿sí? Que en realidad no es aluminio 3+, sino que es ion hexacoaluminio, y también cuánto aluminato se va formando en cada caso. Entonces, supónganse a pH 8, yo tengo una concentración de iones hidróneo de 10 a la menos 8, una concentración de iones oxidrilo de 1 por 10 a la menos 6, y entonces calculo la concentración de ion aluminio con el KPS. Tengo el valor de KPS, tengo el pH, el pOH, que es igual a 6, o sea que la concentración de oxidrilo es 10 a la menos 6, y obtengo que la concentración de aluminio es 2,5 por 10 a la menos 14, que es muy poco. Entonces voy ahora a estudiar cuánto aluminato se formó a pH 8.
Entonces tomo la constante de hidrólisis ácida de hidróxido de aluminio y sé que a pH 8 tengo una concentración de iones hidróneo de 10 a la menos 8 molar y calculo que el ion aluminato, ¿cuánto es acá? Es 1 por 10 a la menos 5. Si comparamos la concentración inicial de aluminio, quiere decir que a pH 8, ¿qué es lo que está pasando? Vamos al gráfico. A pH 8 está todo el aluminio precipitado, y muy poquito todavía se formó de ion aluminato. Eso lo podemos ver en el gráfico, en este gráfico. Ahí se ve que a pH 8 lo tengo todo precipitado y se formó un poquito de tetrahidroxoaluminato, de ion aluminato. Entonces esa es la respuesta. ¿Qué especie predomina acá a los pH preguntados? Vuelvo entonces ahora al problema. Me dice ahora qué ocurre a pH 11. Entonces vuelvo a mi planillita Excel y pregunto qué pasa a pH 11. O sea, ahora aumentó el pH. Ya se imaginarán que ha variado la situación. A pH 11 yo tengo una concentración de iones hidróneo de 10 a la menos 11 y una concentración de oxidrilo de 10 a la menos 3. Entonces, utilizo el KPS, la constante del producto de solubilidad de hidróxido de aluminio, y me fijo que qué concentración de ion aluminio puedo llegar a tener a pH 11, o sea, a pOH 3. ¿Sí? Entonces me queda un valor aún más pequeño que el anterior, o sea que es despreciable la cantidad de aluminio 3 más en solución a pH 11, o sea, de ion hexacoaluminio. ¿Quién predomina? Vamos a ver quién predomina. Veamos, evidentemente ion aluminio 3 más, muy poquito, porque es despreciable. Ahora estudiemos de ion aluminato. ¿Cómo lo vamos a estudiar al ion aluminato? Otra vez tomamos la constante de hidrólisis del hidróxido de aluminio. Sabemos que a pH 11 vamos a tener una concentración de hidróneo de 1 por 10 a la menos 11. Entonces, de ahí podemos despejar la concentración de ion aluminato y nos da 1 por 10 a la menos 2. Fíjense cómo creció de pH 8 a pH 11, creció mucho, en 3 órdenes de magnitud, la concentración de ion aluminato. Fíjense entonces, si vamos al gráfico del que tenemos en la presentación del PowerPoint, quiere decir que ya estamos en la zona donde hay mucho mayor cantidad de ion aluminato, aunque todavía tenemos un poquito de hidróxido de aluminio, ¿sí? Todavía hay algo del aluminio que está precipitado como hidróxido, aunque ha crecido mucho el ion aluminato. Si seguimos estudiando nuestra planilla Excel, nuestra planillita Excel nos va a dar muchas respuestas en cuanto a qué pasa a los otros pH. Por ejemplo, donde acá en la primera zona, cuando yo tengo pH muy bajos, por ejemplo, hasta pH 4, hasta pH 3,9, por ejemplo, fíjense aquí, en pH 3,9 yo tengo una concentración de ion aluminio bastante alta. Es el pH en que tengo todo el aluminio disuelto, o sea, por acá tengo todo el aluminio que está disuelto como hexacoaluminio, ¿sí? Fíjense, si yo hago pH 4 más o menos, supongo 3,9, bueno, voy a tener una concentración de ion hidróneo de 1,26 por 10 a la menos 4 y de iones oxidrilo 7,94 por 10 a la menos 11, prácticamente despreciable. Es muy alta la concentración de iones hidróneo. Entonces, a una concentración de iones hidróneo tan grande, el equilibrio se me desplaza hacia los productos y prevalece el ion aluminio 3 más en solución, o mejor dicho, más estrictamente, el ion hexacoaluminio 3. ¿Sí? Eso pasa a pH ácido, que estamos acá, o sea, cuando la solubilidad del catión aluminio es muy alta, ¿sí? Está todo en solución. Pero a medida que va aumentando el pH, fíjense, a medida que va aumentando el pH de 4 en todo esto, fíjense que la concentración de ion aluminio va bajando mucho. Y por ejemplo, a pH 6 ya tengo muy poquito de ion aluminio 3 más en solución. Ya tenemos todo el aluminio precipitado.
Entonces, ¿qué nos pregunta este problema? Pregunta qué está pasando a cada pH. ¿Y yo qué equilibrios tengo en cuenta? El equilibrio de precipitación del hidróxido de aluminio y el equilibrio de hidrólisis del hidróxido de aluminio que pasa a ion aluminato, ¿sí? Y tengo en cuenta los valores de las constantes. De esa manera yo puedo ir resolviendo este problema y pudiendo interpretar correctamente el gráfico.